son de esas reuniones que uno no se quiere ir. ¿Sabe qué tengo para compartirle un poquito de todo? Esta palabra nació un poco con unos de mis hijos y un poco leyendo, era medio complicado, ¿no? Cuando uno busca algo, cuando uno le pide al Señor que sea la palabra de Él la que sea derramada. Entonces no sabía mucho qué el Señor quería decir al principio. Y leí, por favor, habla su Biblia, Segunda de Crónicas 7, versículo de 12 al 16. En realidad, hay solamente entre esos versículos, uno solo me llamó la atención, pero que es el versículo 14. ¿Está ahí? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos al 13. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Ese versículo 14 es el que me llamó mucho la atención. Y en realidad, este versículo 14 dice posiblemente más que ningún otro de la Escritura, expone los requisitos para que Israel reciba la bendición. Debió poseer una significación especial para sus destinatarios originales, pero tenía un doble requisito y un triple resultado. Se ofrecía en ese versículo al pueblo de Dios un doble requisito y un triple resultado. Hablaba de que si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro. Si se humillare mi pueblo, Dios le decía que le diera la espalda al pecado. Y cuando le decía si buscare mi rostro, decía que lo buscara en oración. Pero de estas dos cosas que Dios le demandaba, Él le iba a dar tres cosas más, a cambio que si cumplían esos dos requisitos. Si se humillare y si buscara mi rostro. Dice, el Señor escuchará, perdonará y sanará. Iban a recibir esas tres cosas. Cuando uno ora a Dios, dice que Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos en concierto con las oraciones de sus hijos. Pero la verdad que había algo que Dios quería que este pueblo dejara. Porque en realidad lo quería bendecir, era su pueblo. Entonces él dice a Salomón, yo escuché. Pero luego le dice, mira, decile a mi pueblo que si hace esto, yo le voy a dar esto. El pueblo se tenía que volver, el pueblo se tenía que arrepentir, se tenía que humillar. Y esa es la idea. Muchas veces no entendemos por qué Dios no nos bendice.
Hace poco hablé con un joven y me dice, ¿por qué me sigo manifestando si estoy haciendo las cosas bien? ¿Y a qué te referís con hacer las cosas bien? No tomo, no fumo, no voy al baile. Trato medianamente de esforzarme y de hacer las cosas bien. Pero en realidad había algo más que él tenía que dejar. Muchas veces renegamos de que Dios no nos escucha, que Dios mi célula no va a nadie, que Dios no me bendice, que Dios no me habla. Pero en realidad puedo dejar muchas cosas visibles. Pero este joven tenía algo que tenía que dejar. Quizás insignificante para él, pero significante para Dios. La palabra de Dios nos dice que siempre nos tenemos que examinar. Y todos los días tenemos quizás que dejar algo, porque renegamos, porque no tuvimos un encontronazo en el trabajo, lo que se le dice una salida de cadena. Pero Dios quería bendecirlo totalmente. Tenía 3 bendiciones absolutas para su pueblo. Quizás esas bendiciones que yo y vos esperamos, de que me perdone y que me sanara a mí, me sanara a mi madre, derramara sanidad. Y ese era el punto. Dios siempre te va a llamar la atención. Dios siempre va a buscar algo para incomodarte, porque solamente está en su cabeza, en su mano, en su corazón bendecirte. Es lo que más ama, es lo que más quiere. Porque somos sus hijos. Él está presto. Su mano siempre está. Pero en realidad no entendía que lo que Dios me quería hablar con esto. Solamente entendía que había algo que Dios pedía que dejara. Y esto me llevó a Mateo 16, por favor. Mateo 16, versículo 6 en adelante, vamos. En ese momento le dice Jesús a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos al otro. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. En realidad, le estaba diciendo que se guardaran del pecado. Volvé al 6, por favor. Le decía que se guardaran de esa levadura de los fariseos y de los saduceos. En realidad le estaba diciendo que se guardaran. Mire, escuche. La levadura significaba la falsa doctrina. Los fariseos eran legalistas que reducían la religión a fórmulas y ceremonias. Los saduceos eran racionalistas y materialistas. Negaban los elementos sobrenaturales de Dios. Quizás tú sepas este significado. Pero en realidad, Dios te está diciendo en esta palabra: ¿quién te está leudando? ¿Quién es tu fariseo? ¿Quién es tu saduceo? .
Dios nos dice que nos guardáramos de todas esas cosas. El problema quizá está es que cuando somos bendecidos nos volvemos materialistas. En realidad, cuando Dios nos da un trabajo, parece que terminamos amando más el trabajo que al dueño que me dio toda la bendición, al dueño de todos los trabajos. Y muchas veces corro ese riesgo. Pero hay algo más, mire. Cuando le dice que se cuide de la levadura de los fariseos, habla del pecado. En realidad esas cosas y el pecado te deja de lado. No te deja llegar al éxito. No te deja ser protagonista del propósito de Dios, te inestabiliza. Tengo que tener cuidado cuando Dios empieza a bendecirnos. Tengo que tener cuidado con quién me junto, a quién escucho. Tengo que tener cuidado con el chisme, con la murmuración, con la crítica. Esas son las cosas que Dios le decía a su muchacho. Cuídense. Cuídense de la idolatría. Cuídense de las pequeñeces o de las pequeñas zorras que habla la Biblia. Estaba cuidando a sus discípulos. En una forma u otra le estaba aconsejando. El problema en este tiempo que muchas veces o agarro o no agarro el consejo de mi líder. Agarro lo que me conviene y lo que no me conviene. Tienes que saber escuchar la voz de Dios, que muchas veces viene a través de tu líder. Porque corres el riesgo de que se haga tarde. Y después salimos diciendo, un refalón no es caída. Y venimos con los ojos así. Venimos raspados por todos lados. Debo de saber aceptar, escuchar la voz de Dios. En muchas ocasiones, mi líder, mi pastor, me llamó la atención, me dijo, fíjate, creo que en esto estás haciendo mal, ten cuidado. Y tuve que saber escuchar. Había cosas que me costaba. Como decía mi hermano castellano, somos iguales. Quizás hoy te está costando lo mismo que me costó a mí aquel tiempo. Quizás te está costando dejar cosas de las cuales me costó a mí dejar aquel tiempo. El Señor estaba aconsejando a sus discípulos, pero en un momento, ¿sabe qué? Los tuvo que sacar del lugar. Lo tuvo que sacar de Jerusalén y los llevó a Cesarea de Filipos. Tenían que salir del lugar de la religiosidad. En ese tiempo era un lugar que estaban todos los fariseos, los saduceos, y estaba muy contaminado el lugar. Entonces Jesucristo sacó a sus discípulos y los llevó a este lugar. Según acá en esta Biblia estuve leyendo qué es lo que era Cesarea de Filipos y dice que es un lugar espectacular. Dice que es un lugar bellísimo con sus afluentes de aguas y dice que es un lugar, imagínese ir a la sierra de Córdoba en el mejor lugar que se imagine, aire fresco y todo eso. En realidad,
Tienes que tratar de salir de ese lugar donde estás. Tienes que salir de ese lugar que quizás te está ahogando. Quizás está con estas personas, con estos fariseos y saduceos. Jesucristo sacó a su discípulo y lo llevó al otro lado. Y cuando salieron de ahí, en unos versículos más adelante, Jesucristo empieza a hacerle preguntas a sus discípulos. Le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente? Y empiezan a hablar. Y le dicen, mire, la verdad la gente piensa que sos un profeta cualquiera, que vos sos un mano chanta, que sos nada. Señor, la verdad que la gente dice que vos sos un loco suelto. En el cordobés básico. Y en ese momento dice que Jesucristo le dice, ¿y vos, Pedrito? ¿Quién decís que soy yo? Escúcheme. En ese momento, Pedro recibió una revelación divina. Si yo me quedo en este lugar con estos fariseos, si yo me quedo en este lugar donde están los saduceos, si yo me quedo en ese lugar donde hay gente que no me sirve, que no me edifica, si yo estoy sentado en la vagancia, si estoy sentado en el no querer pagar un precio, no recibirás una guía de Dios. Voy a estar en enemistad con Dios. Voy a estar del otro lado. Voy a estar en el racionalismo. Que todo lo que me digan primero pienso, después veo si creo. Si tu líder te dice, mira, tenés que ir en tal lugar, hay una célula, va a explotar si vas. No, primero voy a pensar cuánto sale el colectivo, cuánto sale esto, si me queda lejos, cuántas cuadras tengo que caminar y tengo que ver si la persona no está tartamuda. Tengo que ver, voy a pensar, primero a racionalizar. Y no voy a ver esto, escuche, no voy a poder ver lo sobrenatural de Dios. Si me quedo en un lugar a donde no me sirve. El pecado, el materialismo, la religiosidad te sofoca. Te paraliza, no te deja avanzar. No te sirve. Si tú te quedas en ese lugar y no sales de ese lugar, Dios te quiere sacar de ese lugar porque estás frenado. Porque no podés sacar a tus hijos de la droga. Porque no podés sacar a tu esposo del alcoholismo. Porque no podés sacar a tus hijos de la prostitución. No vas a poder recibir una revelación sobrenatural de Dios. Vas a querer cambiar de trabajo y vas a decir, ¿a dónde voy a ir a juntar cartón? ¿Qué voy a hacer?
Te van a presentar una oportunidad y no sabrás qué hacer porque vas a estar del otro lado. Un día tuve que hacer una oración desesperada porque estaba de ese lado. Un día, una noche, tuve que llegar a mi casa, quedarme en mi comedor tirado en el piso y diciéndole al Señor: Señor, no te voy a pedir más que me devuelvan mi cuenta en el banco, no te voy a pedir más una empresa, no te voy a pedir más, porque me di cuenta que eso no me servía. Pensamos que con dinero, pensamos que con esto podemos servir al Señor. Entonces cambié mi oración y le dije: si a todo le funciona, ¿por qué a mí no me funciona? Si yo me guardo de todo. Estaba pidiendo al revés, estaba del otro lado, estaba de lo material. Entonces en un momento le dije: Señor, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, pero no lo quiero. Quiero las almas, quiero las multitudes, quiero mis células llenas. Me estaba secando, no tenía fruto. Y pensaba que con dinero, con lo material, podía comprar 20,000 células, podía comprar 20,000 almas. Estaba equivocado, mire. Y no tan solamente Pedro recibe una revelación en ese momento, porque le dice: ¿quién, Pedro, soy yo? Entonces le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesucristo le contesta: qué bueno, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Más adelante le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, sobre tu vida, yo voy a edificar, sobre tu lomo, sobre tus espaldas, sobre tu ministerio. Edificaré mi iglesia. Pedro automáticamente pasó a ser una de las piedras, de tantas piedras que Dios busca para edificar su iglesia. Lo premió. Tuvo una revelación, pero tuvo que salir de ese lugar. Cuando su líder le dijo: vámonos a Cesarea de Filipo, tenía dos opciones: o decirle que no, o acompañarlo. Irme tan lejos, ¿para qué? Le podrían haber dicho sus discípulos: Señor, ¿por qué no me lo decís acá? Me vas a hacer caminar un montón de kilómetros para... Cualquiera hubiese pensado eso. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Tuvo que caminar un montón de kilómetros, créame. Se cruzó prácticamente una ciudad. Eso me habla que pagó un precio. Eso me habla que quizás dejó el cansancio. Eso me habla que quizás dejó un montón de cosas para seguir a su líder. Pero ni sabía Pedro lo que iba a suceder. Ni esperado tenía. Hasta ahí estaba que capaz que ya sacaba pecho. Dice: está bueno esto que me dijo. Pero más adelante, vamos más adelante. Otro versículo. Le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Escúcheme. En ese momento, en realidad, en ese preciso momento, en adelante del versículo 15, le he revelado el Cristo de la iglesia. Dice que la expresión de las puertas del Hades significa el poder de la muerte, y las llaves sugieren autoridad. En realidad Jesús estaba traspasando a la iglesia su autoridad o control de atar y desatar en la tierra. Diga conmigo, levante su mano, por favor. Dios me quiere dar autoridad. Dios me quiere traspasar la iglesia. Dios me quiere dar autoridad. Dios me quiere dar el control para atar y desatar en la tierra. Pero si yo cumplo estos requisitos, el fin de semana tuvimos un encuentro impresionante. Y yo veía a uno de mis discípulos liberar. Como lo vemos acá, como lo vemos a Manuel Tornatore. Que los demonios te miran, te conocen, saben quién eres. Pero para llegar a eso, tengo que pagar un precio. Para tener autoridad, tengo que pagar un precio. Para que Jesucristo me dé esas llaves para atar y desatar y patear en la cueva al diablo, tengo que pagar un precio. Dios está llamando en este tiempo gente que salga de ese lugar, gente que deje el pecado, gente que deje lo material, que se anime a ir por más. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Pero si yo me humillo y busco su rostro, si yo le clamo a Dios, si yo le oro a Dios, Él derramará todo eso. Dios ha dejado a su hijo, a sus hijos, la iglesia a cargo. Y de mí depende si muchos van a conocer o no. De mí depende. El fin de semana en un momento me senté y hubo algunas noticias que me llegaron y me entristecí. Porque muchas veces no podemos llegar a gente que está clamando y necesitando. Porque quizás a donde yo tengo que llegar y no tengo el tiempo y no llego, hay alguien que no está pagando el precio. Hay alguien que no se está ocupando de dejar las cosas personales de uno. Pasaron tres cosas, no pasaron, que me entristecí mucho. Pero no pude llegar.
Hay lugares en Córdoba, escúcheme, hay pueblos a las orillas de Córdoba donde muchos traficantes están llevando la droga a esos lugares. Antes los traficantes estaban en Córdoba. Antes la droga corría en Córdoba. Pero ahora se está yendo a pueblos de Córdoba. Y no podemos llegar. Dios me puso en este lugar. Seguramente en alguno de esos pueblos Dios está esperando que vaya alguien. Pero también seguramente ese alguien está midiendo el tiempo. Dios no se midió, Jesucristo no se midió nada. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, yo voy a edificar la iglesia sobre ti. Pedro, yo te voy a dar las llaves a ti. Para que ates, para que desates. Yo te voy a dar las llaves para que estés en la puerta del infierno y le arrebate las almas al diablo. Quizás, ¿cuánto puede haber llevado esa conversación? Jesucristo no se midió. Jesucristo no se mide. Jesucristo, su gracia, su salvación es eterna. A la hora de bendecirte, Dios no se mide. Quiero decirte solamente unas frases. Si los músicos quieren venir, por favor, el tecladista. Escucha, iglesia. Cuando menos lo esperamos, Dios nos coloca un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Está en mí si tomo la decisión o no. Dios te prueba, pero sobre todo quiere probar nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Yo sé que cuesta. Pero cuando oré a Dios y le dije todas esas cosas, automáticamente empezó a funcionar todo. Empezó a funcionar la economía, el trabajo. Empezó a funcionar el ministerio. Que la verdad hasta llegué a dudar si tenía un ministerio. Tuve que olvidarme de fiestas, de cumpleaños. Tuve que dejar un montón de cosas. Porque Dios me llamaba. Mis hijos iban a los cumpleaños y yo no podía ir porque tenía que estar acá. Porque nos llamaban gente que tenía problemas. Tuve que olvidarme y dejar un montón de cosas.
Cuando pasó eso, entendí esto. Que cuando menos lo esperé, Dios me colocó un desafío. Y tuve que poner a prueba mi coraje y mi voluntad. Muchas veces pedimos, pero cuando Dios lo quiere hacer, le decimos: ahora no tengo el tiempo. Es feo ese lugar. Me dijeron que si vos entras te dejan desnudo. Es mucho para mí, no sé. Si quieres llegar a donde nunca llegaste, tendrás que hacer lo que nunca hiciste. ¿Qué es lo que nunca hiciste para Dios? Tuve que irme un día del Padre a un encuentro. El líder ese estaba loco. Quizás estaba más loco que yo. Le dije: un día del Padre, ¿estás seguro? ¿Y qué mejor regalo para su familia ver un padre cambiado? Dijo. Tendrás que hacer lo que nunca hiciste. Me fui a ese encuentro. Me contagió ese loco. Y ahí entendí lo que era pagar un precio. Cuando vi un montón de almas transformadas y cambiadas, valía la pena irme. Cada uno de los que está sentado acá tiene un ministerio, tiene dones y tiene talentos. Pero hay algo dentro tuyo que no te deja fluir. Hoy tenemos 42 años con mi esposa y estamos estudiando la secundaria, cosa que tendríamos que haber hecho hace muchos años atrás. Pero quizás en ese tiempo estaba re flojo. Y quizás nadie me enseñó a probar mi coraje. A mi edad de 14, 15 años me miraba en el espejo y en realidad no tenía nadie en ese tiempo que diera 2 centavos, porque no tenía padre, no tenía madre, no tenía nada. Pero en realidad ni yo me daba 2 pesos. Dios te quiere sacar de la miseria, de la pobreza, de la sequedad, de la aridez. Créeme que Dios no quiere que sus hijos sean estériles. Nunca me imaginé que esa oración podía trastornarme. Que Dios podía darme semejante llave
para patearle la cueva al diablo a donde quiera que vaya. Dios te quiere preparar. El mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios que están del otro lado, que no se animan. Dios te ha dado la autoridad desde el momento que murió en esa cruz. Vamos a Villa Allende, vamos a Unquillo. Y vemos muchos jóvenes, necesitados en ese lugar, que no conocen, que no saben, que ni siquiera han estudiado, no han tenido la oportunidad de estudiar. Chicos sin padre, sin madre. Cuando llegamos a ese lugar, un muchacho me dijo: Sergio, la semana pasada colgué esa soga para ahorcarme. Y Dios nos mandó a ese lugar. Solamente fuimos a hacer un partido de fútbol. Y como el ser humano no puede ver más allá que Dios, uno se imagina un partido de fútbol con unos chicos y chao. Pero al cabo de 3 fines de semana, esos chicos se multiplicaron en 30. Solamente eran 3 locos en aquel lugar. 3 locos solamente era. Hay pasos que uno tiene que dar para ver multiplicación, para ver a mis hijos sanos, salvos. No me puedo seguir quedando llorando por los rincones. Una sola vez lloré, pero lloré delante de la presencia de Dios, pidiéndole una revelación de algo, hasta si esta era la iglesia a donde yo tenía que quedarme. Créelo que este es el lugar. Créelo que esta es la tierra fértil. Créelo que este lugar es donde corre el aire fresco que puedes recibir para tu ministerio, para tu casa, para tus hijos. Créeme que este es el lugar a donde los vientos de Dios soplan. Mi hermano Castellano dijo: Jesucristo está subido en tu barca. ¿Qué es lo que estás esperando? Tienes que levantarte, agarrar esas llaves. Escúcheme, vengan acá adelante, por favor, vengan adelante. Escuche, por favor. Cuando usted va a un hotel
cuando usted va a un hotel le dan unas llaves y le dicen, usted tiene la habitación tal, y le dan unas llaves. Toda la gente que llega a ese hotel tienen llaves. Pero a la mañana entra alguien a cambiar las sábanas y a cambiar las toallas. ¿Es así o no? Sí, es así. Pero hay una llave maestra que abre todas las habitaciones. Y esa llave la tiene la dueña del hotel, o lo tiene el conserje que está encargado de todo. ¿Sabe qué tienes que hacer, iglesia? Tienes que ir y le tienes que pedir al dueño la llave maestra, porque con esa llave podrás abrir tu economía, tu trabajo, la salvación de tus hijos, la salvación de tu esposo. Podrás abrir la puerta de tu ministerio. Todo lo que quieras abrir, lo abrirás con esa llave. Él es el dueño de todo el universo. No hay otro lugar a donde yo pueda ir a buscar algo, sino a la mismísima presencia de Dios. Tienes que salir de ese lugar, porque ese lugar te está sofocando, ese lugar te está ahogando. Tienes que cruzarte de bando, tienes que ir al otro lado, tienes que ir a Filipo de Cesarea. Porque ahí se respira frescura. Ahí se respira el aire de Dios. Ahí se debe respirar leche, miel, todo gratis. Esa es la llave que te hace falta. La del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que un día me dijo, estás equivocado, estás pidiendo mal. ¿Sabe quién hizo mi casa? ¿Sabe quién revocó mi casa? ¿Sabe quién puso cerámica en mi casa? ¿Sabe quién me puso el agua en mi casa? Las almas que Jesucristo un día me mandó a salvar. Ahí estaba mi prosperidad. En esas piedras que Dios quiere edificar la iglesia. En esas piedras estaba todo lo que me hacía falta. Pedía todo lo material, pero no me hacía falta.
Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural.